La Iglesia de Cristo presenta el programa Oyendo su voz, 6 de la tarde, miércoles de cada semana. Atento a Oyendo su voz. Queda con ustedes el evangelista Samuel Esparza Franco, en Fe 103.1 FM. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es para mí un placer estar nuevamente conectados con cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Esparza y soy predicador de la Iglesia de Cristo y estamos en una emisión más de este programa Oyendo su voz. El día de hoy vamos a estudiar este tema que lo hemos titulado La Gran Cena. Es tan importante poder conocer qué es lo que realmente nuestro Dios está esperando de cada uno de nosotros y cómo es que mira el concepto de esta invitación que Él ha hecho al mundo. Lo hizo primeramente a un pueblo en particular, pero como aprenderemos el día de hoy, simplemente fue rechazado, y podemos aprender mucho de esta parábola que ha dejado nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Así que si usted ya está listo, está en su hogar, está viajando de regreso a casa, nos está oyendo a través del radio ahí de su coche, o si simplemente nos está viendo en Facebook, le agradecemos bastante por el tiempo que dispone para oír la palabra de Dios y le animamos que si tiene la oportunidad de ayudarnos a compartir, lo haga. Es una forma muy sencilla de poder contribuir para que el Evangelio pueda llegar a muchas más personas. Así que gracias de verdad por el tiempo que dispone para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Bien, esta parábola fue dirigida directamente a esa actitud despreciante que estaban realizando el pueblo judío hacia nuestro Señor Jesucristo y por ende también hacia nuestro Dios. Quizá nunca lo pensaron de esta manera ellos, que al estar rechazando directamente al Señor, pues estaban también rechazando a Dios, que realmente para ellos pues era lo más importante en su vida, pero no consideraban que esta invitación venía de parte del Señor. Así que a través de esta parábola no solamente vamos a aprender acerca del amor y la misericordia que tiene nuestro Dios y la paciencia, sino también vamos a aprender acerca del juicio que nuestro Dios realizará y la forma en la que Dios trata a aquellos que terminan finalmente despreciándole. Esta parábola se encuentra ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante nos dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero ellos no quisieron ir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: díganle a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, ya tengo mis toros y mis animales engordados y todo ha sido muerto y está dispuesto, y vengan por favor a las bodas. Es lo que decía el rey. Sin embargo, dice que ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando a sus siervos, los afrontaron y los mataron. Y al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Entonces le dijo a sus siervos: las bodas a la verdad ya están preparadas, mas para los que fueron convidados no eran dignos. Así que vayan a las salidas de los caminos, llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que le servían: átenle de pies y manos y échenle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así que en esta parábola, como vemos, hay dos parábolas paralelas a este pasaje. En esta encontramos que era un rey. En la anterior o en la otra parábola paralela es simplemente un padre de familia que realiza una boda para su hijo. Pero aquí se presenta con mucha más autoridad, puesto que es el rey el que está realizando esta boda. Esta gran fiesta espiritual y física que estaba realizando para todos aquellos convidados a los cuales se les dio la oportunidad de ser los elegidos para participar de esta gran fiesta. Así que, pues es momento de celebrar. Esto es lo que el rey le estaba diciendo a todos: mi hijo va a casarse, así que vengan todos a esta gran boda, no falte ninguno. En este momento sabemos que cuando hay fiesta, pues solamente se habla de gozo, de amor, de bendición, porque estamos celebrando precisamente esa oportunidad, sea un cumpleaños, sea una boda, sea cualquier celebración que hagamos. Sabemos que el propósito principal es compartir con los demás esas grandes bendiciones. A veces no tenemos por qué hacerlo, pero lo hacemos. Sin duda, yo estoy seguro que muchas veces cuando hacemos una fiesta de cumpleaños, pues gastamos muchísimo más de lo que pudiera usted recibir en regalos de las personas, pero normalmente usted lo hace pensando en compartir con otros las bendiciones que usted tiene. Quiere celebrar esa alegría de cumplir un año más, de tener su pareja, de que ha nacido su hijo, se ha graduado ya su muchacho, o cualquier otra celebración que usted quiere hacer, lo hace pensando en compartir. Así también nuestro Padre Celestial, sin duda, el propósito principal de esta gran fiesta es que la gente pudiera ser privilegiada al sentarse a la mesa del rey. Pensemos por un instante que no es cualquier persona la que está haciendo esta invitación, sino es directamente el rey, el que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder, tiene la riqueza, y en este caso, hablando de nuestro Dios, por supuesto, tiene todo el poder, y sería para nosotros un verdadero honor sentarnos a esa mesa. Eso es lo que se pensaría en realidad. Sabemos que en ese momento la mayoría de las personas pues solamente acuden a los lugares a los que pues consideran importantes. Si te invitan a lo mejor a alguien que consideras que no te cae muy bien o no es una persona tan apreciada para ti, posiblemente simplemente no acudamos. Pero cuando es alguien a quien para ti le importa mucho, que se ha tomado el tiempo de invitarte y que tú sabes que es un momento importante para él, haces todo lo posible por estar en ese lugar, incluso aún si tienes que hacer grandes gastos. Pero sabemos que esto es cuando se trata del amor y la buena relación. Pero aquí nuevamente tenemos que recordar este detalle, que se habla de un rey. El rey quiere decir que no tenemos nosotros la autoridad para poder decirle que no. Simplemente nosotros tendríamos que estar preparados para poder acudir y dejar cualquier cosa que nosotros estemos haciendo para poder estar en esa gran fiesta que ha sido preparada especialmente para cada uno de nosotros. Así que el primer punto que vemos aquí es la gran invitación que se hizo. El Señor, aquí el rey, envía con mucha alegría, dice que ya se hizo esta gran fiesta de boda para sus hijos, así que envía a sus siervos y dice: llamen a los convidados. Es el momento de anunciar directamente a todas las personas: vengan aquí y celebremos juntos esta fiesta. Sin embargo, se topa con una gran sorpresa. Ellos no quisieron ir. Dice que no quisieron venir. Así que realmente desde ahí podemos notar cómo pudiera tomarlo el rey en el momento en el que ellos deciden no acudir. La paciencia, como ya dijimos, especialmente del rey, porque dice que volvió a enviar a otros 2 siervos. Yo estoy seguro que si usted fuera rechazado directamente de una gran fiesta, que usted ha hecho todo su esfuerzo para poderla presentar a sus elegidos y le dicen que no, simplemente que no tienen ganas de ir o que no pueden ir o que no les interesa ir, difícilmente insistiríamos en que la persona pudiera acudir con nosotros. Sin embargo, aquí notamos, como dije, la primera
muestra de parte del rey. Lo primero, por supuesto, fue el amor tan grande que tuvo para compartir con todos sus siervos, con todas las personas que estaban a su alrededor esta fiesta, que como ya dijimos, no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, al hacerlo te está dando una oportunidad y un privilegio. En segundo lugar, podemos ver también la paciencia grande que estaba mostrando el rey para poder insistirles, enviando otros 2 siervos diciendo a los convidados: vengan, porque ya está todo preparado. Ya no vas a gastar nada. Ya ni modo de desperdiciar todo lo que se acaba de preparar, todo está listo, vengan a las bodas. Así que esta insistencia es la que nuestro Dios ha hecho constantemente para todos y cada uno de nosotros. Desde el momento vamos viendo los paralelos, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo sabe muy bien por qué lo está diciendo, porque nuestro Dios invitó constantemente, les llamó todo el tiempo a este pueblo judío que les enviaba profeta tras profeta para que pudieran hacer la voluntad de Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo ya al final de su ministerio, cuando miraba a Jerusalén y dice: Jerusalén, empezó a llorar por ella y dijo: ¿cuántas veces quise juntar a los pollitos como lo hace las gallinas, realmente protegerlas? Realmente Él quería darles esa bendición a ese pueblo, pero ellos no quisieron. Todo el tiempo rechazaban las invitaciones y las oportunidades que Dios daba para que ellos pudieran acercarse al Señor y pudieran ser parte de esta gran invitación, este pacto tan importante y valioso que ahora Dios tenía para ofrecerles a todos y cada uno de ellos. El apóstol Pablo describe de una manera muy profunda lo que significaba realmente el antiguo pacto para ellos. Dice que la ley en realidad pues era para nosotros contraria, aunque era algo bueno, porque la ley por supuesto no es la mala somos nosotros que constantemente fallamos y pecamos, pero la ley lo que sí hacía era condenar a las personas, porque cuando tú robabas y la ley dice no robar, entonces te haces de delito, tú estás pecando y por lo tanto necesitas el castigo, y la condenación venía por la propia ley que venía para dar vida. Esa vino a traer muerte. Así que en ese sentido el apóstol Pablo describe que este antiguo pacto nos era contrario porque por la ley nadie pudo ser justificado. Así que eran buenas noticias cuando se anuncia acerca de este nuevo pacto que traía nuestro Señor Jesucristo. Era la oportunidad para que todo mundo pudiera recibir el privilegio, no solamente de ser ahora un siervo de Dios, sino convertirse en un hijo de Dios, quitando esas barreras intermedios que nos limitaban para poder tener comunión plena con Dios. Yo sé que es un tema un poco más profundo de lo que estamos hoy hablando, porque en realidad cuando hablamos nosotros de esa cercanía con Dios, aun cuando el pueblo judío tenía muchas bendiciones por estar cerca de Dios, nunca pudo tener esa intimidad plena como la tenemos hoy nosotros. Por eso dice la palabra de Dios cuando se habla de Juan el Bautista, que era el más grande de todos los profetas de todos los tiempos, dice que el más pequeñito en el reino de Dios es mucho más grande que Juan el Bautista, porque en ese sentido nosotros ahora tenemos la cercanía plena con Dios, ya no tenemos nosotros esa distinción o esa separación que traía por causa del pecado. Así que la invitación a este nuevo pacto verdaderamente era pues algo pues grandioso, noticias especiales para todos aquellos que quisieran tener comunión plena con Dios, que no tuvieran que solamente esperar una vez al año y el sumo sacerdote era el único que podía tener esa cercanía con Dios cuando entraba al templo. Ahora no, ahora todos nosotros, dice la Escritura, aquellos que han aceptado este llamado se han convertido en reyes y sacerdotes gracias a Cristo. Pero bueno, no nos adelantamos a las bendiciones, pero simplemente para entender un poquito por qué la molestia tan grande del rey de que no quisieran ellos aceptar esta invitación, a pesar de que este llamado por supuesto era para su propia salvación y que el precio fue tan grande porque Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para darles una oportunidad para que ellos pudieran venir. Imagínense nada más todo lo que tuvo que pagar el Señor y rechazarle tan abiertamente, simplemente decir no nos interesa. Aquí mencionaron varias excusas, por supuesto, para poder impedir ir a esta gran cena. Entre ellas dijeron, pues mira, la verdad, pues me acabo de casar, dijo en otra ocasión uno de ellos, voy a la labranza, o sea, simplemente voy a mi trabajo. Otro está en sus negocios y alguien más no solamente puso excusas, sino que además dice que toma a los siervos, los afrenta e incluso los mata. Así que bueno, esta es verdaderamente obstinación.
Este es el hecho de que te enojas con aquellas personas que te llevan el mensaje del evangelio. Nos peleamos a veces con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestra esposa, porque nos predica la palabra. No nos gusta muchas veces que seamos invitados constantemente a este reino celestial, a esta gran fiesta, así que terminamos ultrajando al mensajero. Y así lo hacían también los judíos. Lamentablemente muchos de ellos mataron constantemente a los profetas que iban a llevarles el mensaje, y así también ha sido durante todos los tiempos. Nosotros simplemente, como dice la palabra, somos aquellos mensajeros, unos embajadores que traemos un mensaje del Señor. Dice ahí, como si Dios rogase por medio de nosotros. Él está buscando la reconciliación con su pueblo. Por eso hasta ahorita, esta parte del lado del Señor nos cuesta mucho trabajo entender la paciencia tan grande que nuestro Dios ha mostrado para con cada uno de nosotros, porque a lo largo de los tiempos hemos sido indiferentes al Señor. Hemos rechazado constantemente estas invitaciones que hemos tenido para poder formar parte de la familia del Señor. Así que pues a veces podemos hacer algo similar, aunque nos podemos sorprender de que ellos hayan actuado así con el rey. También muchos de nosotros tenemos este mismo pensamiento. A veces le damos más importancia a nuestro trabajo, le damos más importancia a la familia, a los viajes personales, a nuestra vida secular, a poder lograr tener un estatus en nuestra vida, y queremos simplemente invertir nuestro tiempo en algo que consideremos que sea mucho más rentable o mucho más valioso a los ojos de las personas que acercarnos al Señor. Quizá para ustedes sea una carga, pero como dije, al contrario, debería darse cuenta del gran privilegio que tiene cuando le llega la invitación para formar parte del pueblo de Dios. Así que los judíos no lo pudieron ver, no se dieron cuenta de que les estaba invitando el rey a las bodas de su propio hijo. En la paciencia, como ya dijimos, antes de pasar a la parte de la ira, porque por supuesto el rey se enojó mucho, la paciencia del rey es la que vislumbra en este pasaje. Primero fue el amor para hacer la invitación, después fue la paciencia para hacer otra vez el llamado. Paciencia y persistencia. Esta invitación fue general y de esta forma ellos tuvieron la oportunidad de acudir. Cuando no lo hicieron, entonces envía a otros siervos para poderles insistir, y ahora le da argumentos que ya vimos, diciéndoles: las cosas ya se han preparado, ya todo está listo, todo está dispuesto, vengan. Ese es el mandamiento. Al final dice: venid a las bodas. Les está dando una instrucción directa que ellos tienen que hacer, mas sin embargo, como vemos, simplemente decidieron nuevamente rechazar el llamado del Señor. Mencionábamos acerca de esta indiferencia porque simplemente para ellos no era importante. Así es como decimos, yo estoy seguro que han oído muchas veces esta frase: yo no tengo tiempo, cuando se le invita a la gente a ir a la iglesia, a poder leer la palabra o poder acercarse a las cosas de Dios. Dicen: es que yo no tengo tiempo para eso. Bueno, algunos se agregan esa palabra para eso, pero cuando nada más dicen yo no tengo tiempo, ya hemos dicho muchas veces que el que no tiene tiempo es porque está muerto. Todos tenemos tiempo. Todos realmente tenemos tiempo en nuestra vida, tenemos 24 horas y tenemos los mismos segundos, cada uno de nosotros. ¿Cómo los usamos y en qué lo distribuimos? Tiene que ver con las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. Así que siempre que tú dices no tengo tiempo, más bien no tengo tiempo para eso, tengo tiempo para otras cosas. A lo mejor para estar en el teléfono, a lo mejor para poder visitar a un familiar, para poder dormir, para poder descansar, para trabajar, para otras cosas siempre vamos a tener tiempo, pero para las cosas que realmente son importantes en nuestra vida, pero no las apreciamos, generalmente son descuidadas, como el ejercicio, como el poder tener una buena alimentación, como nuestra propia educación, cosas que son importantes en nuestra vida, pero a veces hasta estas mismas terminan siendo despreciadas. Cuanto más lo espiritual, cuando nuestros ojos no alcanzan a ver lo importante de la invitación que ha llegado a nuestras manos. Ellos tuvieron una actitud insultante y despreciaron abiertamente a las personas. Fíjense aquí que en este caso, aunque los ejemplos que se describen no eran situaciones pecaminosas en el sentido de que sean malas moralmente hablando, o sea, no era porque ellos fueran borrachos, alcohólicos o anduvieran por ahí haciendo toda clase de males. En realidad eran personas que simplemente estaban ocupadas en su vida diaria. Ellos tenían algo mejor que hacer y no tenían tiempo, más bien estaban, como ya dijimos, no estaban interesados
en las cosas del Señor. Así que eso nos deja una gran lección, porque el rechazo principalmente muchas de las veces no se trata, aunque somos pecadores, porque déjeme decirle desde el principio que el hecho de que nos justifiquemos diciendo, mira, yo no soy tan malo, porque en realidad yo no he pecado tanto, yo no necesito la iglesia, vayan allá con los que están en estas condiciones, y empezamos a juzgar a los que consideramos que realmente necesitan de Dios. De entrada, todos somos pecadores, eso nos dice la palabra, y todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios. No hay justo ni aún uno. El que dice que no ha pecado, dice la palabra, es un mentiroso y también hace a Dios mentiroso. Está engañándose a sí mismo, porque todos somos pecadores. Así que en ese aspecto no vamos a poder nunca justificarnos por causa de nuestra aparente vida santa. Así que en ese aspecto no podemos, pero lamentablemente nuestros ojos a veces lo están viendo desde una perspectiva en el que no nos consideramos tan pecadores. Bueno, aquí en este ejemplo que estamos viendo de Mateo capítulo 22, nos damos cuenta que las personas que rechazaron esta invitación no estaban siendo moralmente pecadoras, simplemente eran personas ocupadas. Estaban ocupadas, pero no en cosas importantes, no en las cosas realmente valiosas, sino en aquellas que no tenían que ver con el llamado del rey. Así que cuando solamente estamos pensando en lo material, ese es un distractor enorme que no nos permite ver la invitación que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, nos dice la palabra de nuestro Dios. Lucas, en el capítulo 14, versículos del 15 hasta el 21, nos dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 21, cuando habla acerca de esta parábola paralela que habíamos mencionado, aquí la encontramos, Lucas 14, del 15 al 21, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa fue la expresión que hizo una persona mientras estaba comiendo con Cristo. Qué afortunados van a ser aquellas personas que tengan el privilegio de sentarse a comer el pan en el reino de Dios. Y Cristo dice, bueno, voy a contarte una historia para ver que realmente las personas no lo ven tan así, ¿verdad? No lo ven tan afortunados, no se sienten tan felices de poder sentarse en el reino de Dios. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro le dijo, acabo de casarme y por lo tanto yo no puedo ir. Vuelto el siervo le hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos. Y el siervo del Señor le dijo, Señor, se ha hecho como me mandaste y todavía hay mucho lugar. Y dijo el Señor al siervo, entonces ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque yo les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Así que en este caso podemos darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo le quería hacer ver a este hombre que por una razón él pensó que el reino de los cielos sería como, vamos a decir, algo más allá de las fronteras humanas, porque ellos tenían esta visión de que un día podrían el pueblo judío volver otra vez a estar en un reinado terrenal y donde ellos podrían otra vez estar a la cabeza de todo y poder sentarse a la mesa del reino, a la mesa del Mesías. Ellos pensaban qué afortunada será la persona que lo haga. Cuando llega el reino, y este reino es espiritual, este reino es la iglesia, es un reino inconmovible, un reino con mejores promesas, más que un reino terrenal. En este reino usted tiene la salvación, tiene la vida eterna, tiene una relación plena con el Padre, ahora forma parte de un pueblo especial, dice que es un linaje escogido, santo y precioso que ha sido comprado por la sangre del Señor, así que todos los privilegios pero son espirituales. La mayoría de las personas no logran ver el beneficio de este reino, así que no les interesa tanto, lamentablemente, aunque parece que es una bendición. A la mayoría de las personas la iglesia simplemente termina siendo una carga en nuestra vida. Así que lo que el Señor le dice claramente a él, mira, pues ojalá que todos pensaran así como él, ¿verdad? Pero no todos piensan de esta forma, porque cuando se les da la oportunidad de sentarse a la mesa del reino, tal como lo estaba pidiendo este hombre, empiezan a excusarse, dice ahí. Y empiezan a decir, pues tengo una hacienda, hoy pues te ruego que me excuses, acabo de comprar unas 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Así que son situaciones, como ya vimos hace un momento, no son moralmente malas,
no son pecaminosas en sí. No es malo casarse, no es malo comprar una yunta de bueyes, no es malo que compres una hacienda, no es malo que tomes tiempo para poder cuidar lo que compras. El problema es que son más importantes para ti que las cosas del Señor. El problema es que muchas de estas cosas nos estorban para hacer la voluntad de Dios. El gozo de servir a Dios muchas veces viene solamente por un momento temporal, y cuando empezamos a perder de vista las bendiciones que tenemos en el reino, lo que hacemos es simplemente perder de vista también la oportunidad de estar sentado con Dios. Ya no se te hace un privilegio, se te hace una carga. Te levantas el domingo, tienes la oportunidad de servir al Señor, pero estamos pensando más bien en que hoy es un día de descanso, en que hoy puedo ver un partido, en que hoy puedo ir tal vez a visitar a un familiar, o simplemente que hoy a lo mejor tengo mucho trabajo y tengo la oportunidad de completar o ganar más dinero, qué sé yo. Hay tantas cosas que en realidad muchos de nosotros empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, y otros simplemente no la queremos ni conocer. No queremos oír la palabra de Dios por las mismas ocupaciones que constantemente tenemos. Así que cuando nos ocupamos de lo material, termina siendo un tropiezo grande en nuestra vida. Y los cristianos, como dije, hoy tenemos lamentablemente esta misma actitud. Si tú te pones a pensar en ello, dirías, ¿cómo es posible que hayan rechazado al Rey? ¿Cómo es posible que hayan rechazado a Dios en esa invitación? Y nos sentimos enojados a veces en nuestra mente, pero como dijimos, lamentablemente nosotros actuamos de la misma manera cuando nos toca la oportunidad de actuar. Cuando usted tiene que demostrar cómo están organizadas sus prioridades en su vida diaria. Sabemos que el cristiano vive también para servir a nuestro Dios y que el tiempo le pertenece completamente al Señor. Él nos ha dicho que cada uno de nosotros tenemos que mirar, dice, cómo aprovechamos el tiempo, no como necios, sino como sabios, usándolo correctamente, redimiéndolo. Es decir, que lo use de una forma inteligente. Puesto que el tiempo se acerca, decía el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí en Romanos en el capítulo 13, dice, conociendo el tiempo, si tú ya sabes que el tiempo se acerca, dice, es hora de levantarnos del sueño. Que ya no estemos acostados, que ya no estemos nosotros descuidando nuestra vida espiritual. Dice, deja las obras de la carne, deja aquellas cosas pecaminosas, la ropa de la noche, y vístete de las cosas de luz. Levántate y empieza a quitar de tu vida la glotonería, la borrachera, las lascivias, las cosas pecaminosas y las cosas carnales que terminan separándonos del Señor, y levántate porque el día está cerca, dice, pronto se acerca. Estamos ya a unos pasos de poder recibir a nuestro Dios, y sabemos que de esta manera tenemos que estar preparados porque la vida aún para nosotros sigue siendo incierta. En Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 17 conocemos la historia específica donde nos dice que nosotros sabemos que el mañana no nos pertenece. Dice que aun cuando usted haga planes, mañana iremos a tal ciudad, ganaremos, traficaremos, negociaremos, pues siempre si Dios quiere. Así que en el momento en el que nosotros posponemos las cosas de Dios, decidimos, bueno, el otro domingo voy, la próxima semana, ahora sí, ahora ya el próximo mes, cuando termine este trabajo, cuando mis hijos crezcan, nada más deja que ahora sí acabe con esta situación. Y es lo mismo que estaban diciendo ellos. Deja que vaya a probar esa yunta de bueyes, deja que vaya allí porque me voy a casar y pues necesito estar con mi esposa. El punto es que la boda era ahora y el llamado no se podía rechazar. Así que nos damos cuenta que actuamos de esta misma manera y podemos perder también esta oportunidad de estar sentados a la mesa del Señor. En Hebreos 2, del 1 al 2 nos dice que no debemos descuidar esta salvación, no sea que te deslices, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al Señor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que cuidemos de no desechar a quien nos llama también. Ahí en Hebreos en el capítulo 12, versículo 25, dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos en el capítulo 12 y versículo 25, nos dice, mira que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Así que no debemos desechar este llamado que el Señor está haciendo a todos y cada uno de nosotros, porque entonces vienen las consecuencias. Como vimos, estos hombres terminaron rechazando simplemente la invitación, unos por sus actividades ocupadas, porque eran hombres y mujeres muy ocupados, que no podían darse el lujo de poder dejar sus actividades para poder atender a ese rey.
Así que bueno, ellos simplemente decidieron no ir. Y vimos que otros todavía actuaron con más violencia. Como ya dijimos, aquellos mataron a sus siervos. Son personas que muchas veces no solo te rechazan, sino que terminan molestos, enojados porque les has llamado, porque les sigues recordando sus errores, sigues recordando que están en una situación pecaminosa. Ya déjame en paz, yo ya no quiero saber nada de eso. Y actúan muchas veces con rudeza, rechazando abiertamente la oportunidad de servir al Señor y de poder sentarse a la mesa, ser de los privilegiados que reciban este llamado. Así que, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ya lo leímos nosotros en la parábola. Nuestro Dios tiene estas facetas que está mostrando al mundo. Primero, fue tan grande su amor, dice, que envió a su único Hijo para morir por todos y cada uno de nosotros. Así que en esa forma sabemos que la persona recibe una gran oportunidad de parte del Señor al recibir el privilegio de ser llamado gracias al sacrificio de Cristo. Segundo, la paciencia de Dios, que sigue insistiendo, llamando a cada uno de nosotros. Como dice en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, dice la Escritura que Dios es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si el día del Señor no ha venido, si hasta ahora el Señor no ha cumplido su sentencia, es porque sigue esperándonos a cada uno de nosotros a que nos arrepintamos, a que podamos acercarnos para poder hacer su voluntad. Pero ¿qué va a pasar cuando se acabe este periodo de gracia? ¿Qué va a pasar cuando nosotros simplemente ya no tengamos más llamados de Dios y nos envolvamos en una espiral de pecado y de decadencia hasta que finalmente nosotros podamos tener una situación difícil de manejar en nuestra vida? Usted sabe que en el libro de Romanos el apóstol Pablo describe precisamente eso, cuando nosotros ya no queremos tomar en cuenta a Dios. Dice ahí en Romanos en el capítulo 1 y versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 24 dice, por lo cual Dios también los entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran en sí sus propios cuerpos. Y versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes entendieron que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Así que en el momento en el que rechazamos abiertamente a nuestro Dios, simplemente dice que Él nos entrega. Quiere decir que ya no hace nada por buscarnos. Y nosotros entonces, ya no teniendo límite, una vez que ya no tenemos el tope del temor a Dios, una vez que ya nadie nos está buscando, ya nadie nos está insistiendo, ya no tenemos ese llamado al arrepentimiento, entonces nos entregamos, dice la palabra, a pasiones vergonzosas, simplemente a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sigues probando y probando y probando y probando cosas, seguimos yéndonos cada vez más lejos de nuestros límites hasta que empezamos a ver que se pierde en nuestra vida, se pierde el matrimonio, se pierde nuestra salud, encontramos nosotros que ya nos encontramos solos ahora, y es cuando muchas veces viene la oportunidad, el llamado, cuando sentimos que hemos tocado fondo en nuestra vida, y recordamos que hay alguien que nos llama, que todavía hasta el día de hoy sigue teniendo paciencia, nos busca, y mientras no llegue el tiempo del fin, sigue todavía esperando que cada uno de nosotros pudiéramos reconocerle en alguna oportunidad en nuestra vida. Aprendamos mucho de lo que pasaron con los judíos. Hasta ahora vimos que ellos le rechazaron abiertamente, y en el caso del rey, porque aquí son dos parábolas, la parábola del padre de familia, simplemente él los ignora y dice, bueno, tráiganme a todos los demás, vayan por caminos, los collados, los mancos, los cojos, todos los que quieran entrar, porque aquí esto no se va a desperdiciar, así que deja abierta la puerta. Pero es paralelo el pasaje para entender que nuestro Dios, siendo el rey, siendo el creador,
Él tiene la autoridad y claro que va a actuar igual que como lo hizo ese rey. Va a levantarse y va a terminar castigando a aquellos que rechazaron abiertamente el plan. Pero esto lo vamos a ver a la siguiente parte de este programa. Así que vamos a invitarles a todos para que nos envíen sus mensajes, para que podamos aquí leerlos en vivo. Si usted tiene alguna petición de oración o simplemente quiere expresar su comentario, tiene alguna duda de lo que hemos estudiado, con gusto podemos apoyarle a través de este chat. Mientras tanto, vamos a escuchar un hermoso canto y después volvemos con ustedes para poder leer sus mensajes. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Bien, volvemos con todos y cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos acompañando en esta transmisión, esperando que el tema esté siendo de bendición en su vida espiritual. Y agradecemos a todos los que también se han tomado el tiempo para enviarnos un pequeño mensaje, y a los que nos están observando aquí, nuestra hermana Noemí Franco, ya desde San Francisco del Rincón, nuestra querida hermanita Mariel Socorro Salazar, allá desde el pueblito. Un fuerte abrazo también para usted y su familia. Mi querida esposa aquí dice buenas tardes, noches, saludos y bendiciones. También tenemos a nuestra hermana Ramón Esparza, ya desde Reynosa. Un fuerte abrazo, gracias por seguir esta transmisión. Nuestra querida hermana también Ana Yaxis dice saludos hermanos en Cristo, un fuerte abrazo hermanita, gracias por el apoyo que siempre nos das para la obra. Tenemos también al pastor Miguel Ángel A. Mayorga, dice saludos pastor Sammy Esparza, bendiciones, gracias por estar siempre también al pendiente y acompañándonos en esta transmisión. Tenemos a Julio de León que nos dice bendiciones hermano, pido oración para la familia y para el pastor Virgilio y para todos mis hermanos en Cristo de todas las iglesias, amén, amén. Con gusto vamos a orar por el pastor Virgilio y también por la familia y por todos los hermanos en Cristo, no solamente su congregación, sino también de todas las iglesias. Nuestra hermanita Mirna Aguilar, aquí de Matamoros, Tamaulipas, nos dice buenas tardes, bendiciones, pido la oración para mi primo Carlos Cázares, diagnosticado con cáncer de colon. Lamentamos mucho esta noticia y con gusto vamos a estar orando por él para que el Señor tenga misericordia de su primo Carlos y no solamente traiga la sanidad, sino también le acompañe con la salvación que el Señor suele dar mucho más allá de lo que nosotros pedimos. Tenemos también a nuestra hermana Rosy Fernández, dice saludos y bendiciones, pastor Sammy Esparza, Dios le bendiga, un fuerte abrazo mi hermana también, gracias por estar siempre siguiéndonos y acompañándonos en las transmisiones que tenemos aquí, tanto en el radio como en lo secular. También tenemos a nuestra hermanita Mirna que nuevamente nos pide la oración por sus hijos Oscar, David y Andrea. Con mucho gusto estaremos orando por ellos. Tenemos a nuestra hermanita Elizabeth Otero, nos dice bendiciones y saludos para toda la familia en Cristo. Un fuerte abrazo mi hermana también. Gracias también por estarnos acompañando. Y nuestra hermanita Ana Yaxi nos dice muy bonito tema. Pues gracias a Dios que esperamos que sea de bendición y traiga mucho fruto para su vida espiritual. Así que bueno, pues como estábamos avanzando en la historia, llegamos a la parte dura del tema, cuando el rey tuvo que actuar y simplemente él se levanta
y no podía pasar por alto esta afrenta que le estaban haciendo. Ellos no solo rechazaron, sino vimos que ellos maltrataron y golpearon y terminaron matando a los mensajeros que habían llevado. Así que el rey entonces envía y no solamente los destruye a ellos, sino en esa historia dice que les quema todo, destruye la ciudad, mata por completo a todos los que están ahí. Eso es simplemente muestra del poder y la autoridad que estaban menospreciando, que no se dieron cuenta con quién estaban tratando, y lamentablemente esto es a veces ya demasiado tarde. Son a veces de las cosas incomprensibles para nuestro Dios. Él nos puede ver, yo sé que es completamente, por mucho que trate de hacer una imagen, nunca vamos a poder entender la grandeza de Dios, pero es como si una pequeña hormiguita le esté buscando pleito a usted, una pequeña hormiga esté tratando de patearle, esté insultándole, menospreciándole, esté haciéndole de todo. Pues simplemente usted llega, la pisa y no tiene ya ningún problema con ella, porque no le hace nada a usted. Así que antes yo, ¿para qué perdí mi tiempo acercándome a conocerla, a ver cómo se llama, a ver quiénes son sus hijos, a ver qué necesita, a ver cómo puedo ayudarla, a ver si quiere estar en mi casa? Pues si no quiere, simplemente nos deshacemos de ella. En ese sentido, como dije, aunque no es la imagen igual, pero puede imaginarse todavía mucho más grande, es el Creador. A Job, cuando él estaba quejándose todo el tiempo, Job estuvo diciendo: Señor, yo quiero estar frente a ti, cara a cara, para que me digas por qué estoy pasando por estas dolencias. Él estaba rogándole a Dios, pero también lo estaba retando en cierta manera: quiero hablar contigo y que me digas en qué estoy mal. Así que cuando Dios se presenta, y como lo hemos platicado en otras ocasiones, Dios se presenta y antes de siquiera dejar hablar a Job, él empieza a decir: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Tú me diste a mí las medidas, tú me explicaste a mí cómo tenía que hacerlo, y empieza a explicarle todas las cosas que Job ni por la cabeza le pasaban, porque él nunca podría tener la capacidad, la sabiduría, el poder y la grandeza de Dios. Los asuntos de Dios eran enormes, así que cuando Job se da cuenta de su posición, es como si Dios estuviera diciéndole: ¿tú crees que se me va a pasar a mí algo contigo? O sea, me estoy equivocando contigo cuando mira toda la grandeza que he hecho, todas las cosas perfectas que he creado para este mundo. Tú dices que yo me estoy equivocando contigo. Así que Job entonces comprendió su posición y él dijo: yo no tengo nada que decir, simplemente me estaba equivocando, yo soy un simple siervo, así que Señor, tapo mi boca, no vuelvo a decir ninguna palabra más. Él se dio cuenta verdaderamente que estaba tratando con el Creador. Tenía que tener más cuidado. ¿Cómo podrías tratar de competir contra eso? Así que es algo incomprensible, la verdad, por qué las personas rechazan tan abiertamente a Dios, porque lo retan constantemente, pasean su lengua, como dice el Salmista 73, dice que pasean su lengua contra el cielo, renegando constantemente de Dios, insultándole, sin darnos cuenta que un día el Señor vendrá. Y ese día, cara a cara, tendremos que rendir cuentas por nuestras obras, por todo lo que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No importa si usted es ateo, o no importa si usted nunca creyó en Dios, no importa si usted nunca quiso saber nada de la Biblia, eso es nada más para los cristianos, ellos son los que se deben preocupar por el juicio. No, es para todos. Un día Dios va a venir y va a pedir cuentas por todo lo que usted hizo mientras estaba en el cuerpo, y entonces quizá vamos a dejar todas estas excusas. Señor, y las excusas, como vimos aquí, ninguna fueron válidas. Simplemente nosotros no le dimos importancia, no reconocimos el poder que estaba en nuestras manos y la gran bendición. El pueblo judío en particular, que es quien tuvo ese mismo privilegio, ellos rechazaron abiertamente. El apóstol Pablo siempre tenía este anhelo de querer salvarlos a ellos primero. Así que cuando iba de ciudad en ciudad, él llegaba con los judíos directamente a predicarles el evangelio. Les estaba haciendo esta misma invitación de parte del rey: vengan a este pacto, para ustedes ha sido preparado. Pero cuando le rechazaban, entonces el apóstol Pablo se sentía a veces decepcionado de ellos y les dice, ahí en Hechos capítulo 13 y el versículo 46 nos dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, le dijeron: bueno, a ustedes, a la verdad, era necesario que les hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desechas y no te juzgas digno de la vida eterna, entonces nos volvemos a los gentiles. Así que bueno, ellos tenían que recibir el mensaje primero, pero puesto que no se sentían dignos de este llamado, no se consideraban realmente la invitación era lo suficientemente valiosa para ellos, así que ellos rechazaban y desecharon la vida eterna, aunque no lo estaban notando.
Así que ahora la oportunidad llegó para nosotros. Imagínense como dicen, su pérdida es nuestra ganancia, ¿verdad? Porque ese rechazo fue lo que nos permitió a nosotros tener la oportunidad de ser parte de este plan que Dios tiene para nosotros. Ahí el libro de Romanos habla precisamente acerca de esto, de la vid. Dice que estas ramas naturales que no quisieron fueron desgajadas por causa de su incredulidad, porque no quisieron creer en el Señor. Y nosotros que éramos, dice, silvestres, éramos personas que no formábamos parte del plan de Dios, fuimos injertados. Ahí es donde viene la invitación abierta y la gran oportunidad que el Rey hace para todos. La abre tanto que dice, vayan por los caminos, vayan por los collados, vayan por todos los lugares, a cualquier lugar, invítenlos, fórcenlos a entrar. Imagínense, ahora tenían la oportunidad aquellos que nunca se iban a poder sentar a la mesa, aquellos que nunca fueron llamados ni tomados en cuenta para nada. Ahora eran los privilegiados. Así usted hoy tiene esta gran oportunidad. El amor y la paciencia de Dios sigue siendo la misma para todos y cada uno de nosotros. Nos llama todo el tiempo, nos está invitando constantemente. Yo estoy seguro que ha escuchado más de una vez la invitación para acercarse a Dios. No solamente el año pasado, ya estamos en abril, ha avanzado el año y estoy seguro que ha recibido muchas oportunidades para acercarse a Dios. ¿Cuántas veces nosotros seguiremos diciendo, no tengo tiempo? No voy a poder hacerlo hasta la próxima semana. Después que acabe esto, empezamos a seguir excusándonos de la misma manera. Tengamos mucho cuidado, porque puede pasar exactamente lo mismo con nosotros. Ahí en la rama silvestre, no tenemos mucho tiempo, pero usted conoce esta historia y si no, la puede buscar ahí en el libro de los Romanos, cuando habla precisamente el apóstol Pablo acerca de eso. Dice que no te jactes tanto de haber sido añadido al reino, porque si tú también no permaneces en la fe, dice que si nosotros también rechazamos el llamado del Señor, pues podemos también ser cortados, porque las ramas originales en realidad, dice, fueron cortadas por su incredulidad y pueden ser injertadas si no permanecen en la incredulidad. Ese es el gran privilegio y la misericordia de Dios, que todo depende de que tú tengas fe en esto. En el momento en el que tú vuelves en sí, como mencionábamos hace un momento, igual que el hijo pródigo, cuando se fue al mundo, rechazó el llamado del Señor y mientras él estuvo viviendo perdidamente, no tenía ese deseo de volver a la casa del Padre hasta que toca fondo. Cuando vuelve en sí, entonces quiere volver a la casa del Padre y finalmente ahora pide misericordia para ser recibido por el Señor. Y mientras está la paciencia de Dios, seguimos siendo llamados todo el tiempo para poder aceptar su voluntad, pero el tiempo también tiene su límite. Ahí en el segunda de Pedro 3, en el versículo 9, dijimos que Dios es paciente para con todos y no quiere que nadie perezca. Por eso el Señor ha retardado, dice, su venida, pero no porque se le haya olvidado, sino porque es paciente. No quiere condenarnos. Sin embargo, el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. Y finalmente nosotros tendremos esa oportunidad de cara a cara, tener que explicarle al Señor por qué es que para nosotros no fue tan importante este llamado. ¿Por qué? Es que la casa, el trabajo, la familia, nuestra vida personal fue mucho más valiosa. ¿Por qué lo temporal terminó siendo lo que nos impidió ver lo espiritual? Igualito que en el caso de Esaú, que por un platito de lentejas, porque se estaba muriendo de hambre, dice la historia, que él tenía tanta hambre que vendió la primogenitura por un plato de lentejas solamente. Porque no miró lo importante que era la primogenitura, él no miraba para el futuro, miraba lo de ahorita nada más. Quiero comer, quiero estar sano y ahorita lo que me importa es estar lleno, y eso es lo que seguimos haciendo, seguimos todo el tiempo pensando en ahorita. Y esto tarde o temprano nos terminará también condenando a cada uno de nosotros. Así que Dios sigue invitándonos a cada uno de nosotros, cuán pecadores seamos, sin importar la condición en la que estemos. Él quiere que nosotros vengamos a sentarnos a la mesa del Rey y decir qué privilegio es que tú puedas ser de los elegidos. Así que si te ha llegado la invitación en alguna forma, entonces eres afortunado, porque el Señor te ha tomado en cuenta. Él haya mandado un mensajero, ha enviado una persona que te ha dado este mensaje, estás oyéndolo ahora mismo para que puedas acercarte. Eres un privilegiado porque Dios está dándote una oportunidad. En el momento en el que la rechaces, será exactamente lo mismo. Quizás se preguntará, porque ya no tenemos tiempo, pero quizás se preguntará, oye, ¿y el que sacaron, por qué lo sacaron? Se supone que la cena la queríamos tener llena. Quería que ese lugar estuviera lleno, fórzalos a entrar, toda clase de personas entró a la mesa del Rey. Pero resulta que al último, dice la Escritura, un hombre que no estaba vestido de bodas, el Rey lo mira y le dice, oye, ¿cómo entraste aquí?
Dice, pues se quedó callado, así que entonces lo saca y lo echa para afuera y dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes, o sea, simplemente será castigado y usted se puede preguntar, ¿por qué? Si Dios quería o el rey quería que la casa estuviera llena. Bueno, es cierto que el mensaje es para todos, es cierto que es gratuito, es cierto que la barrera de entrada se puso ya casi hasta el piso, ya solamente usted tiene que decir, yo quiero ser un cristiano, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador y vivir la vida cristiana, ahora ya no depende de nuestras obras, así que realmente la entrada está abierta para todos nosotros, pero eso no significa que no tengamos que tomar en cuenta dónde estamos parados y dónde estamos cenando. El apóstol Pablo decía que nosotros tenemos que vivir como es digno del evangelio. Tenemos que ser como es digno de este llamado del que hemos sido privilegiados. Como hijos de Dios tenemos que demostrar esa gratitud y confianza de que vestimos ahora como Cristo. Estamos teniendo esta vestimenta externa, o sea, en esta vestimenta de apariencia en el Señor, de que estamos demostrando que somos como Cristo. Así que cuando usted no se transforma, cuando usted realmente no hace frutos dignos de arrepentimiento, cuando usted solamente acude a las iglesias, usted aparenta una vida espiritual, pero no se ha vestido del Señor, no está vestido de bodas, no es digno de estar en ese lugar. El Señor lo va a detectar. Ahorita, no, ¿verdad? Ahorita la iglesia está abierta para todos, pero un día el Señor hará esa selección y dice que dentro de su reino separará los peces buenos de los malos. Así también un día el Señor quitará la paja de la cizaña del trigo y finalmente se hará esta selección. Así que aun cuando estamos en su iglesia y en el llamado del Señor, tenemos que esforzarnos por hacerlo conforme a su voluntad. Así que espero que esta lección haya sido de bendición para su vida espiritual y si ha recibido este llamado, pueda acercarse a Dios. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos explicado o le interesa saber más de cómo puede formar parte de este reino especial que el Señor ha preparado para usted, puede comunicarse con nosotros en el número +52 868 122 4340, o si usted quiere acompañarnos directamente a la iglesia, lo puede hacer aquí en Matamoros, en la calle Mariano Zavala, número 91, en la colonia sección 16, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Si quiere, podemos estudiar también gratuitamente con usted a través de audios, a través de videollamadas o el medio que usted elija, porque realmente, como dijimos, la invitación es para todos, así que estamos forzándoles a entrar a través de estos medios, le estamos llevando hasta su casa la oportunidad de escuchar más del mensaje de Dios. Así que no lo rechace como lo hicieron los demás, esta oportunidad es para usted. Si usted tiene este deseo, acérquese, busque al Señor y podemos nosotros ayudarle con esto. Así que vamos entonces a hacer una oración para las personas que nos han pedido la oración y así despedimos también el programa de esta tarde. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, por lo amoroso y bueno que has sido con nosotros. Gracias, Padre, por el privilegio tan grande que nos has dado de ser llamados también a esta gran cena, Señor, que nos tomaste en cuenta, a pesar de ser un pueblo alejado tanto, Señor, de las promesas y también de ti mismo, Señor, pero ahora nos has hecho cercanos a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Los que lo hemos aceptado, Señor, con gusto, estamos sentados ahora a la mesa en este reino, y aquellos que no, Padre, todavía siguen recibiendo estos llamados, sé con ellos, ten misericordia, Padre, y permite que sigan teniendo esta oportunidad para que un día también acepten este gran privilegio. Queremos rogarte, Padre, por las peticiones que se han hecho en esta tarde, porque sabemos, Señor, que tú conoces los corazones y los pensamientos de cada uno de ellos. Te rogamos, Padre, por la familia de nuestro hermano Julio de León. Tú conoces, Señor, sus peticiones acerca del pastor, del cual está pidiendo la oración, Virgilio, y su familia, los miembros de sus congregaciones y aquellas personas que él conoce y que necesitan de su ayuda. Sé con ellos, Padre, para que tú, conforme a tu voluntad, puedan recibir de tu misericordia. Te rogamos, Padre, también por el primo de nuestra hermanita Mirna, para que tú, Padre, le ayudes a Carlos Cázares, para que el Padre pueda salir adelante de esta enfermedad terrible y pueda conocer, Señor, tu bondad, tu misericordia, y no solamente te sea sanado físicamente, sino también su alma, Señor, alcance la redención. Te rogamos también, Padre, por sus hijos de nuestra hermanita, para que sigan adelante, que vean en ella un ejemplo, Señor, de fe, y ellos también sigan adelante como nuestra hermanita Andrea, que es una jovencita de gran corazón, Padre, que siga adelante en este camino y puedan también un día traer a sus demás hermanos a este camino de la fe. Asimismo, Padre, te rogamos por todos los oyentes, para que sí, Señor, nos sigas manteniendo firmes en este camino, y aquellos, Señor, que aún no son tus hijos, que puedas seguirles dando este llamado a través de estos medios, para que tu palabra se siga extendiendo en todo el mundo. Te lo pedimos humildemente, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Así que bueno, pues Dios me los bendiga grandemente. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta transmisión y les esperamos, si Dios permite, la próxima semana en el mismo horario, a las 6 de la tarde, estaremos predicando un tema más de la palabra del Señor y les recordamos que hay muchos medios por el cual puede comunicarse con nosotros, ya sean digitales o presenciales. En todos estamos para servirles. Mi nombre es Sammy Esparza y soy predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Matamoros, Tamaulipas, y estamos completamente a su disposición. Que Dios les bendiga en esta tarde y que tengan una bendecida noche. Somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la Iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.